Bueno, hablemos de los operadores spread y rest. El operador spread tiene una sintaxis un poco extraña, 3 puntos. Y bueno, es un operador que se utiliza para expandir arrays o las propiedades de un objeto. Aquí vemos un ejemplo. Se utiliza el express operator en un array, celodos array, se crea una copia de este array y se le añaden 2 elementos al final del array en ese orden. En el caso del new object se aplica el express operator sobre un objeto, load object, se crea una copia y se le añade la property con su valor, new prop valor 5. En caso de existir la prop se sobreescribiría el valor, pero estamos consiguiendo crear un nuevo array y un nuevo objeto. Esto es muy utilizado para evitar lo que se denominan efectos secundarios. Lo veremos cuando utilicemos React con Redux, cuando manipulemos el state de Redux. Para evitar efectos secundarios se utiliza mucho este operador. Respecto del operador res, se utiliza para mergear una lista de los argumentos de una función en un array. Podemos pasar varios argumentos a una función y aplicando este operador, el operador res, aquí lo vemos, pues se mergean todos estos argumentos en un único array. Y bueno, veamos el funcionamiento en JSBin. Primeramente creamos el array numbers con los valores 1, 2, 3, y si creamos un nuevo array aplicamos el operador sobre este array. Lo que conseguimos es crear una copia, expandir este array y añadirle un nuevo elemento al final que se añadirá en ese orden. Con el operador, con el express operator, se expande el array. Si aquí en vez de utilizar el express operator lo que declaramos es el array en sí, este se añade como elemento junto al elemento 4. No es lo que queremos hacer, lo que queremos hacer es expandir el array y crear un nuevo array a partir de una copia de numbers y añadirle un nuevo elemento, en este caso el número 4. Veamos ahora cómo funciona con los objetos. Un objeto person con una propiedad name, y ahora creamos un nuevo objeto, new person. Se aplica el express operation sobre el objeto person, con lo cual se crea, digamos, una copia y se le añade una nueva property con el valor 28. Y lo que tenemos es un nuevo objeto, new person, con la property name, valor max, y la property age, edad, valor 28. Esto es un nuevo objeto totalmente distinto de person. Veamos ahora el operador res. Vamos a crear una función. Definimos la constante filter y aquí aplicamos como argumento el operador rest para crear un array, para mergear todos los parámetros que le pasemos dentro de este array. Y bueno, lo que se va a devolver aquí se van a filtrar. Dentro de este se aplica la función filter, que es propia de los arrays, y vamos a filtrar la información de todos los parámetros que le estamos pasando. Le aplicamos la función filter para filtrar la información del array. En este caso analizamos cada elemento y devolvemos aquellos elementos aquellos parámetros cuyo valor sean igual a 1. Ejecutamos la función y realizamos un console log. La función le pasamos 3 parámetros, 1, 2, 3. Evidentemente el resultado va a ser un array con el valor 1. De los 3 elementos es el único que tiene el valor 1. Bueno, esto es cómo funciona este operador rest.